Cada día tú descubre una cosa aquí, serpiente. Or apa? Mi casa nyenyang, 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 mi casa nyenyang. Grabe, sobrang lakas po ng ulan mga amigo. Papunta po tayo kila Tia Celsa at galing po tayo sa may bangko. At nagbayad ng dapat bayaran mga amigo. So, papunta na po tayo kay Tia Celsa at iniwanan ko sila kanina dun eh. Okay. Puede azul, vamos aquí, azul aquí. ¿Dónde? Azul fuera, ¿Dónde? aquí fuera. Azul, Sí, azul fuera. Dentro. dentro rosa. Todo Rosa. Pero mirar, yo va a estar ahora. Ah. Así. Paano? Paano mapagkakabit niya? Sige nga. So ayun pa mga amigo, magandang araw po muli sa inyong lahat sa pagkapatuloy po ng ating video. Galing po kami kanina sa labas. Kanina andito kami at andito pa rin sila Tia Celsa naglilinis. At ang galing ha. Sophie, kaya mo ba ganyan? So, Sophie? Ano? Mali daw. Mali daw. Mali daw. So ayun pa mga amigo, si Tia Celsa. Good morning, Tia Celsa! Hi! Hi! Good morning! Mucho... Aquí está mi casa. ¡Ay! Todo de mi casa está ñaña. ¿Cómo se llama tu casa? Mi casa, familia Matinga. Sa pamilya Matinga. Oye, llámame a hacer fotos, después mandarle Okuku. Sí. Mandar con Sandra. Para saber que tiene. Anteayer yo mandé foto para el dice, oh mamá, esta casa es grande. Ah, la verdad? Sí, 3 habitaciones, grande, he dicho que es grande comedor, terraza. He dicho grande cocina, detrás, grande patio, Patio. así. Hasta tú Pero puedes- eso, más grande eso tu casa. Sí, esta casa es grande. Mas malaki to sa bahay ni Chamame. Oo, kahapon daw nag-send ng picture si Chamame sa mga ano niya, sa KLB. Tapos sinabi niya maglaki daw ang kwarto, 3 daw, tapos malaki ang kitchen tsaka yung buo. No? Halos ano po pala to, halos 400 square meter. Chamame sa 400 square meter. 400 square. 4. Eso todo. Por eso está grande. Pero Chamame, ¿por qué eso no tirar? Tirar. Ala na to, gastado. Así, vamos a echar. Echar. Ah? Cuando le das, quemar. Si tira todos, mejor. Porque hay muchas cosas para tirar. También, Chamame, esto. Yan. Sabi ko kay Chamame, linisin din niya yung ano. Ito, maraming aayusin din dito eh. Ha dicho, todo cosas aquí no necesito, pwede también echar. Así. Sí, cuando van a terminar esa habitación de ahí, Ajá. la habitación que están ahí, si terminan, voy a estar sacando, ordenando así. Ordinary sí. Porque si yo saco ahora va a quedar así, 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 así. Después. Quiero Va si a termina la terminar. habitación de ahí, yo empiezo a sacar colocando. ah. Lo que no está bien, yo voy a echar. Yo voy a negar para tú ver. Mejor. Yo saco tú. Eso no está bien. Cuando tú dices no está bien, echar. Echar, sí. Sabi ni Está bien, está sabi ko bien. kay Chamame, pagka meron ng hindi na mga kailangan, itapon na. Ayan, pag mga hindi na kailangan, tapon na. Tapos sabi ni Celsa, gusto daw niya makita lahat ng itatapon niya para at least walang problema. Oo, tapos aayusin din na lahat. Kasi maraming dapat itapon mga amigo na hindi na kailangan mga hindi na nagagamit. So, ito pwede rin itong pwede itong mga basa-basahan eh. Oh, ayan, yung mga ganito sira-sira. Kinuha ko to, pinagbasahan ko sa resort. Ang mahal pala ng mga basahan. Oo nga eh. Marami kasing mga dapat pang ayusin talaga dito sa kwarto. Syempre, yung kwarto na to, po pwede pong gamitin nila, nila Bibian. Bibian pwede, aquí, Chamame. Bibian y Amir. Para, ejemplo, uno habitación para ti. Otro de habitación para los niñas. Yo voy a entrar así con Sofi. ¿Tú? Alima y Misma va a coger otro ya ni amigo. Okay. Dito si Chamame. Tú está aquí con Con Sofi. Sophie. Sophie. Con Sofi. Tapos Alima, atro. Alima y Misma. Sí. Galing yung Chamame. Dito na magro-room si Chamame. Si Chamame dito. Si Chamame dito magro-room sa pangatlo. Tapos sa pangalawa po, si Misma at saka si Alima. Tapos dalawa, si Bibian at saka si Amir. Ganun pa mga amigo. So ngayong araw matatapos na nila itong kisame. Tapos maglalagay sila ng skin coat. Tapos yun.
Medyo matrabaho pala talaga ang ano. Buti nga po may pamakuan na eh, ano. Paano kung walang pamakuan? Walang tagal gagawin yan. Walang tagal yan. Kung walang pamakuan. Eh, pangatlong araw nyo pa lang eh, di ba? Pangatlo ba? Oo, pangatlong araw nyo pa lang po eh. Oo, masasaraduhan na nga ito sa ngayong araw. Pangatlong araw ngayon, tapos pagkayari niyan, i-skim coatan. Ang ganda eh, oh. Maganda yung ganito po pala, mas mura. Ala pang 400 to. Pero kapatid daw po to ng Hardiplex. Oo. Meron pong Hardiplex, kaso parehas lang. Hindi siya inaanay. Ito yung mga hindi inaanay na ano, na panlaktang kisame. So ito na lang, isa, dalawa, ayan. Paikot na lang siya, mga seruho na lang. Maliit na nga lang po. Tapos pagkayari, ito, pipinturahan, tsaka namin palalagyan ito ng wall. Oh. Dito pala si Vivian, tsaka si Amir. Yung mas malaki. Si Vivian, tsaka si Amir dito sa malaki. Tapos sa pangalawa, si Misma, tsaka yung isang bata. Dalawa-dalawa sila. Maganda. Oo. Kahit sabihin mo dito, halimbawa, tigisang bed. Tigisang bed. Sa kabila, isang bed na malaki kasama ni Sophie, si Chamame. Di ba? May privacy sila. Kanya-kanya sila. Kaya Chamame yun. Kaya na so? Kasal ni Princess. Yung nga. Besa. Naku, meron na namang na-discover. Meron na namang na-discover si Tia Cesa sa bahay na ito. Lahat na lang, laging may nadidiscover si Tia Cesa. Hindi na gito, Chamay, para kita, para nosotros ver todos. Ayan, ako. Ayan ang mga amigo. Princess E. Harris. Kasal. Princess guapa, de verdad. Aha, ayan ba? Ayan, si Princess saka si Harris. Despacio. Diba, despacio? Ayan. Kasal nila sa Dubai. Antes Princess Plaka, ano? Gorda. Gorda? Ang ganda raw ni Princess, Sabing gano'n. Mira. Si mamaracho de dulo ba? Mamaracho. Huwag ka na maingay, Chamame. Hindi sinabi. Ayan, ayan. ¿Tu país cuándo casar así? También. Iglesia. Mamá Ganyan. chiqui así. Eso, tu hermano. Su hermano está entregando más voz. Ayan, ayan. Lagi na lang may... Cuando ya metían al niño. Tía Princess. Mm. Wow. Van a estar, ¿no? Mira. Napawaw sila sa Alima. Tingnan ni Alima. Ayan yung kanilang kasal sa Dubai. Sino ba yung mga ito? Hindi ko kilala. Wala naman kasi sila lang. No, yun na. Nung nasa ano kami. Ganyan din kasi sa kilatsya namin pag sa iglesia daw. Ganyan din daw. Princess, ¿tenés muerda, güey? Aha. Aún tenían la puerta de eso como Shari. Sino Shari? Ayan. Firmar. Sige pa. Aha. Sige. Aquí en mi país Estados Unidos cuando firmar así luz todo apagar. ¿Por qué? Todo luz ¿Pagar? apagar. ¿Cómo firmar? Cuando La verdad. novia firma así, Luz pagar. todo luz apagar. ¿Por qué? Después abrir. Porque, sí, kapag daw magpipirmahan na, sabi niya Mame, sa bansa nila, nakapatay daw ng ilaw, tapos pagkayaring pirmahan, sisindihan. Porque cuando firma mucho gente suele decir. Sí. Mucho gente. Muchos decir no, firmar. Sí, mucha gente suele decir. Después hablar, tiempo pasa. Por eso en mi país ahora ya hace cuando así, todo luz apagar. Pagar. Uy, ganun pala sa kanila kapag ipirma na, sa kasal, papatayin yung ilaw, kasi daw kapag daw nakasindi, kasabihin, wag daw pirma, wag daw pumirma. Marami kasabing wag pumirma. De verdad. Ayan. Ipiamo lang ka. Napawaw sila sa kasal nila, Princess. Está en Dubai, no está aquí. No aquí.
Dubai, Dubai. Dubai sí que fuera a casar. Dubai, casar. No aquí. Otro país. Otro país. Aha. Otro país, no. Tienes que casar aquí, de tu mamá aquí. Ayan, yung kasal ni Princess. Kinasal kasi sila sa Dubai. Sabi niya, mami, bakit daw hindi dito kinasal para daw nakita nakita raw ni mama. Para daw ba't alaro kami dyan? Sabi ko sa Dubai kako yan kasi kinasal. So, araw-araw na lang may nakikita si Latcha Mami dito kakaiba. Nung isang araw, ahas. Nung isang araw ay anay. Ngayon naman ay eto. Sa susunod ay ano pa kaya didiscover ni Tia Cesa sa bahay na ito. Kada dia to discover una ko sa saki. Serpiente. Hormiga. Después, cosas ni Papa. Raton. Cosas. Oo, araw-araw may nakikita si Tia Mami eh. Daga. Ahas. Daga, ahas. Damit ng tatay ko. Multo. Mumu. Hasta mumu. Hasta mumu. Kita ni Tia Cesa sa bahay na to. Saan mo nakita yan, Tia Mami? Dentro. Ayan, dyan nakita ni Tia Mami. Ano pa? No ay mas? Kaya pala si Tia Cesa. Dito marami tayong madidiscover mga amigo. At hanggang ngayon hindi ko rin po alam po ano ang mga laman nito. Ayan. Hindi ko rin po alam ng mga... Kasi matagal na kasi hindi naman din ako nakatira dito mga amigo. Ang cross stitch ng kapatid ko. Ito. Anong cross angel. Kapatid ko gumawa ito. Project sa school. In fairness, may mga medal po ako mga amigo. O, ayan po. Ano yung most industrious ba? Ayan o. Nakaayos pa o. Most industrious. Ano ba ito? May mga most behave. Aba, most behave. May most behave pala. Oh. Ayan. O, diba? Pero chamame, también esto de... ¿Cómo se llama? De baño. Vamos a arreglar. Todo. Hindi pa. Arreglar, chamame, mejor. Hindi maganda yung banyo. Ayan, o. Pero baño hace agua. Baño sale Sí, hay agua, pero mejor arreglar. Sabi ko, ayusin na lang yung banyo. Hindi ko gusto yung problema de banyo. aquí es solamente esta ventana. Este hombre hace agua ahí, hace agua ahí. No hay paso para... Esta ventana se tiene que abrir. Abrero. Sí, ventana de baño no puede estar cerrado. No puede estar bloqueado. Pero mejor Está bien, mi baño está bien. no sacar mas. No sacar. Ayaw na paayos Ella está yung grande. ayaw na si May paayos yung banyo. Sa akin okay na to eh. Sa akin hindi okay. Mas okay na ipalitan ng tiles, di ba? Para sagaran yung mga tiles. Para bago, para todo nyang. Naayos na si Mami lahat to. Yung mga cactus. Tapos ito, Mami, oh. Ayusin, oh. Palitan. Cambiar todo, Mami. Mejor. Lavar. Lalaban daw. No cambiar, lavar. Ayaw ni Mami papalitan. Aquí Laban no daw. se cambia nada. Aquí solamente lavar. Todo este verde, ellos sale, todo esto sale. Basale? Sí, todo esto va a salir, va a quedar así. Matatanggal pa daw ito, sabi ni Mami. Ano pang tanggal dito, mga amigo? Porque mucho tiempo no lavar, correcto. Todo esto sale, todo esto va a quedar así. Una cosas para sacar, no? Sí, ahí. Pero no lihiya. No le guía. Muriatic. No le guía. Muriatic. Aunque a gas también sacan. Anong gas? Hindi gas, muriatic siya, Mami. Yo comprar. Muriatic siguro pantanggal dito. Kaysa daw, wag na raw paggawa. Lilinisin na lang. Bibili kami ng muriatic. Sige, bibili ko ng muriatic. Alam ko muriatic ang pantanggal dito eh. Yo Yan. mismo voy a estar aquí por la mañana mi pintura ahí un poco. Yo le hago un poco. Tama? Tama? Ay, mi casa. Mi casa, nyeng. Mi casa, nyeng. Mi casa, Yo no nyeng. quiero visita a mi casa. Mi casa, nyeng. Mi casa, nyeng. Mi casa, nyeng. Mi casa, nyeng. Nyang. Tales. Mi madre contenta. Yo enseñar de video. Mira de video, chamame, trabajar hasta a las 8 de noche. Dios mío, no terminar. Sabi ko, masaya si mama kasi hanggang alas 8 ng gabi katrabaho si chamame. Pero, no cansada? Yo ya tengo Heineken ahí, es frío. Nagbigay daw sang Heineken si Belgio, sabi ni Tia Cesa. Ayan. Un poco, cuando van a terminar de poner pintura de estas coreanas, lavamos todo esto. Tú vas a ver. Ahora, Va a quedar bien. no, ahora yo salir, después yo comprar muriatic. Pero no puede
tocar, solo poner después, así. Tú sabes eso, así, gaganon. Agua fuerte. Agua fuerte, después, esto es toco salir. Bibili ko ng muriatic, papasok ko. Kay Tia Mami. Tú, no. Sí, sí. Tú has visto casa de libanés ahí. Eh. Lavar. Con agua. Así se hace la cocina. Toda esa grasa, todo se va a terminar, cuando va a terminar de limpiar, va a quedar bien, tú vas a ver. Ajá. Todo es mano. Lilinisin lang daw ni Tia Mami. Tocar, limpiar, y va a quedar limpio. Yung mga... Cocinando aquí, lavando bien. Aquí está bien porque me... Tu cocinar aquí mejor. Sí, aquí vamos a cocinar. Sabi ko nga. Tapos mejor, Tia Mami, dar uno mesa aquí. Aquí yo cocino, aquí yo como. En Sí. mi comedor nadie va con arroz ahí. Más mejor aquí. Nadie. Yo coger mesa mejor. Tengo mesa ahí de plástico con suya. Sí. Aquí yo como. Eh. Mi casa, terminó de ordenar mi casa, nadie va con arroz Sí, ahí. porque aquí está bien respirar. Ajá. Mas pag dito ro Tierra, arroz, Ah. hueso, todo aquí. Mi casa será. Dito ro kakain sila Tia Cel sa mga amigo. Sabi nga niya sa paglilinis daw, yung Lebanese daw dati, nililinisan niya talagang kinakaskas-kaskas daw niya. Tingnan daw natin mga amigo pag natapos niyang linisan ito, papakita ni Tia Cel sa ang mangyayari kapag ka nalinisan niya na ito. So, antay-antay lang po tayo mga amigo. Sabi ko sobrang saya ni Mother kasi nga malinis na uli yung bahay na ito. So, kapatid ko rin, for sure masaya yon. At shout out sa'yo. Yan.